Bien, en esta oportunidad nos encontramos con la taekwondoín Brenda Rooks de la Selección Nacional de Panamá y que nos va a estar representando próximamente en los Juegos Panamericanos Junior. Bueno, Brenda, gracias por la oportunidad de salida. Le queremos preguntar, sabemos que bueno, los orígenes tuyos en el taekwondo vienen desde muy temprana edad. Háblanos qué fue lo que te enganchó, lo que te enamoró de este deporte. Bueno, a mí de chiquita me gustaba hacer muchas actividades, siempre me gustaba correr, jugar y mis padres decidieron meterme en actividades después de la escuela para tratar de gastar mi energía. Pero, ¿sabes? La típica actividad que siempre quieres meter a la niña, bailar, ballet. No me gustaban esas cosas y un día caminando con mi padre en la barriada encontramos una academia de taekwondo. Entonces, pasando vimos a los adultos peleándose, haciendo combate. Y a mí enseguida me captó la atención ver eso. Y desde un primer momento le dije a mi padre, yo quiero hacer lo mismo que ellos. Y claro, como niña chiquita, mis padres siempre de no, eso no, vamos a hacer otras cosas, que tal si juega fútbol, básquet. Pero no, yo quería hacer taekwondo. Y mucho convencimiento, muchas propuestas, logré que me dejaran inscribirme a la Academia de Taekwondo un verano, a ver si me aburría. Y bueno, desde ese verano sigo aquí hasta ahora. ¿Cuál fue esa primera lección o qué te llamó la atención de esa primera lección que todavía hoy en día lo tienes en tu mente? Lo que me encanta del taekwondo es el reto de siempre poder hacer algo. O sea, siempre hay un reto y conseguirlo cuesta los pasos necesarios. O sea, cada cosa es una pequeña batalla, pero te da una gran satisfacción al lograrlo. La primera vez que logré hacer mi patada me costó una semana entera haciendo, pero cuando logré hacerla me dio esa satisfacción de luché tanto por algo y lo logré. Brenda, en esa misma línea, la primera patada, ¿cómo te sentiste? ¿Por qué te costó? Y hablando sobre esos primeros golpes que recibiste, ¿no te hicieron de pronto pensar de que quizás no era el sitio o no era lo que querías? Bueno, me costó porque venía de jugar fútbol y jugar fútbol, una patada de fútbol a una patada de taekwondo son dos cosas completamente distintas. Entonces, el intentar quitar esa dinámica, el hacer la técnica como es, te cuesta hacerlo de chiquito, pero cuando lo logré, es una satisfacción muy grande. El primero hacer un golpe y cuando suenan nuestras pachaguis, el golpe es impresionante y como un niño chiquito ese sonido te hace la adrenalina sentir. Mi primer combate, a mí me costó mucho hacer combate. O sea, en realidad me encantaba patear, pero me daba miedo el combate. Hasta que mi entrenador de ese momento me llevó poco a poco, primero 10 segundos, luego 20 segundos, vamos a completar hasta completar un round. El ir perdiendo poco a poco el miedo bueno, me patean, pero yo puedo patear de vuelta también. Ese ir perdiendo poco a poco el miedo de yo puedo contestar dentro de un espacio seguro, porque al final taekwondo sí es un arte marcial, es peligroso, pero al mismo tiempo es un arte marcial. Hay reglas, hay el deportivismo, el respeto, la marcialidad que existe, al no ser un deporte netamente de combate, sino un arte marcial. ¿Quién fue tu primer entrenador? Mi primer entrenador fue Saúl de la Rosa. ¿Cuál es de pronto la lección que más te marcó, que te haya brindado Saúl de la Rosa? Él confiaba en mí misma, él confiaba mucho en mí y quizás de pequeña también tenía como miedo de hacer cosas, siempre también te da miedo de intentar una patada nueva, un giro, patadas que son un poco más difíciles o incluso una estrategia distinta. Él siempre hacía que yo confiara en mí misma, el perder el miedo a hacer las cosas. Coméntanos sobre tu primera competición en Panamá. ¿Cómo fue? Y hablando sobre ese primer gran logro que de pronto hayas obtenido también en Panamá. Mi primera competencia en Panamá, a mí me costó, como dije, bastante querer hacer combates. Entonces yo empecé chiquita, pero mi primera competencia lo tuve hasta los 11 años, porque fue ahí que dije, ok, ya estoy lista, vamos a hacerlo. Mi primera competencia fue en Veraguas, en la normal de Veraguas, y en Panamá siempre hubo este problema de que quizá a las mujeres no les gusta tanto el hacer artes marciales. Entonces yo fui siendo cinturón amarillo y mi primer combate fue contra un cinturón verde, que es un cinturón mucho más alto. Entonces la primera impresión fue, ay, ahora me va a tocar con alguien que sabe más que yo. Pero ahí fue mi profesor me dijo, son dos personas iguales, patean igual, hazlo. Al final lo importante no es el resultado, no es la medalla, sino lo que sale con la lección que aprendas en el combate, porque al final hacer combate con alguien diferente siempre te vas a llevar algo nuevo. Quizá él tiene un ritmo diferente, hace las patadas diferentes, pero siempre vas a aprender algo y a mejorarte a ti misma. Sí, fue, dentro de todo, quizá como
suerte de principiante yo gané el combate. Y eso me dio como la confianza de poder, ok, quiero dedicarme a hacer combate, a perder ese miedo y así empezar a hacer combates nacionalmente. El primer logro más grande que yo tuve fue clasificarme a unos Codicaer cadetes, a una competencia de las estudiantiles, que fue en Honduras. Esa fue mi primera competencia así internacional grande y un logro grande porque fui selección escolar de Panamá. Bueno, ya conocimos un poquito del pasado, ahora nos acercamos un poco más a lo reciente, lo actual. La clasificación a los Panamericanos Junior, ¿sientes que hasta ahora quizás el evento más grande al cual te has podido clasificar, sabiendo de que para muchos, a pesar de que es bastante joven, por así decirlo, esta modalidad de Panamericanos no deja de ser muy significativa? Bueno, la clasificación para los Panamericanos Junior para mí es, sí, como dicen, es un logro muy grande porque al final es los mejores sub-21 de toda la región. Y la clasificación a estos juegos fue una aventura. Pues el taekwondo decidió esta vez para clasificarse a su sistema de ranking. Tuvimos distintas competencias que teníamos que ir a distintos países a competir y cada vez que avanzabas más clasificabas puntos. Entonces empezamos en Querétaro, luego nos fuimos a Perú, a Cuba y volvimos a México a terminar el circuito. Y cada vez que íbamos tratábamos de avanzar la mayor cantidad de rondas. O sea, nuestro objetivo nunca fue, siempre se empieza en ganar una medalla, pero no con ir la presión de vamos a ganar una medalla, sino vamos a avanzar todo lo que se pueda para recolectar todos los puntos que podamos. Así llegamos a la última jornada en Querétaro. De las 8 primeras estábamos en la posición 9ª, entonces sabíamos que haciendo nosotros nuestro trabajo podíamos clasificarlo. Y bueno, se dieron ese día los resultados, pasé mis rondas, algunas competidoras tuvieron algunos percances y logré clasificarme como número 8 de la región. ¿Cómo te describes como contrincante, como contendiente? ¿Cómo te describes? Bueno, yo soy una persona dentro del combate bastante paciente y bastante aguerrida. Yo quizás no soy la más rápida, la más fuerte, pero cada vez que trato de pensar en un punto lo busco hacer lo más fuerte posible. Que quizá yo no marque, pero tú tampoco. O sea, vamos a estar siempre cerrados. La mayoría de mis combates son de 2-0, 3-0. Son marcadores muy chiquitos a lo que nos referimos en un combate, porque a veces marcadores de taekwondo son 15-12, 14-13, cosas así. Pero mis combates son muy cerrados. Hablamos también sobre qué áreas sientes tú que debes trabajar más buscando esa mejora para poder ya llegar al nivel de otras contrincantes, sobre todo en nuestra región. Quizá para mí más lo que buscar es, al mismo tiempo que hago eso mucho de ser paciente, dudo mucho de las patadas. O sea, es buscar el atreverme más, a atacar más, a no tanto, quizás ser paciente no ha sido malo, me ha resultado, pero también yo ir a proponer un combate, yo llevar el ritmo, así tampoco le doy la oportunidad a la otra de quizás avasallarme y yo no saber cómo responder. El proponer yo me va a hacer mucho mejor. También tener quizá un poco más de variabilidad de patadas. O sea, confío mucho en las que yo me sé, en las que me salen. Sé que van a ser puntos cuando las hago, pero también quizá tener algo que siempre necesita un factor de está complicado el combate, un factor sorpresa y sabré desarrollar lo que tengo que hacer. Hablamos sobre cómo es trabajar con el profesor Ildemardo Peña como actual entrenador. Trabajar con el profesor Ildemardo es increíble. Él siempre busca mejorarnos en todos los aspectos. No solo en el aspecto de taekwondo, él trata también de enseñarnos por qué hacemos las cosas, por qué las hacemos. Por qué vamos a hacer resistencia hoy, por qué hacemos las pesas, por qué hacemos el educarnos para entender qué estamos haciendo y no simplemente hacerlo por hacerlo. Y él también hacernos en equipo. Él nos ha procurado que todos nos apoyemos en cada momento, siempre estar para nosotros. Cuando ha tenido que presionarnos, nos ha presionado, pero al mismo tiempo, cuando ha tenido que estar con nosotros y quizá consolarnos, ser una persona de apoyo, siempre ha estado con nosotros. ¿Qué tanto ha cambiado tu preparación? Porque ahora tratándose de unos Juegos Panamericanos Junior y entendiendo que ya empieza también un ciclo olímpico, todo cambia y otro tipo de exigencias. La preparación que hemos llevado quizá no ha variado mucho, pero lo que sí hemos tratado de hacer es meter más sesiones de entrenamiento. Yo normalmente nada más hago 2 sesiones de entrenamiento al día, de físico y el taekwondo a la noche, pero hemos tratado de meter otra sesión de corrección técnica personal o algo que yo quiera mejorar entre medio de las sesiones de la mañana y la tarde
para tratar de cumplir con esas horas de entrenamiento, que quizá contra otros países estamos un poco de ventaja, porque ellos entrenan quizá un poco más que nosotros, pero por diferentes motivos, pero tratar de cumplir con esa cuota de entrenamiento. También el tratar de presionarnos un poco más. Sabemos que con los entrenamientos que hemos llevado hasta aquí, pero quizás metiéndonos un poco más fuerte y tratando de meternos más en situación de combate, presionando más, siendo más aguerridos, puedo mejorar un poco más hacia los Juegos Panamericanos. ¿Hay algún taekwondoín que admires en Panamá, que lo veas como un modelo a seguir, o taekwondoína que de pronto admires a nivel internacional, o algún estilo que también dentro del taekwondo que tú veas como que te guste más, algún estilo en particular? Yo siempre he dicho, la persona que yo aspiro a ser en la vida es María Espinosa. Ella es una taekwondoín de México que, como yo, quizá no era la más alta de su categoría, quizá no era la más rápida, pero fue tan perseverante y tan perfeccionista que llegó a ganar 3 medallas olímpicas. Yo aspiro a tener ese estilo de combate, siempre busco sus videos, analizo lo que hace, porque quizá ver sus combates en las Olimpiadas ha hecho lo que me enamore muchísimo más del combate. Fuera del taekwondo también hay otras actividades que complementan a la persona y también está la preparación académica. Háblanos un poco sobre esas dos ramas. Bueno, yo estoy ya en la universidad, yo estudio en la Universidad Tecnológica de Panamá y estudio la carrera de licenciatura en ciberseguridad. A mí siempre me ha gustado esto que es la electrónica, las computadoras. En la escuela estuve en el club de robótica, siempre me ha encantado desarmar los chicheres de mi casa, he quemado resistores, baterías, para poder saber entender cómo funcionan las cosas, y el valor académico siempre es algo que me ha gustado, siempre me ha gustado estudiar, aprender, investigar. Estas cosas en la escuela siempre estuve dentro de la banda, de los clubes de jóvenes, todo esto. Siempre me ha gustado ser una persona ocupada, porque a veces la carrera de las personas de deportes de combate son carreras cortas, porque al final al cabo es un deporte muy físico, siempre estamos lesionados, siempre hay lesiones que pueden acabar con nuestra carrera en cualquier momento. Entonces, siempre tener algo que sea además de esto para tener, quizá también entretenernos y distraernos de lo estresante que a veces esto es muy importante. ¿Qué otra actividad te gusta hacer? ¿Algún hobby? ¿Algo que también te llame la atención? Sabemos que, bueno, de pronto, como te entrenas todos los días, también hay que estudiar, quizás el tiempo disponible para otras actividades es bastante corto, pero háblame un poco sobre esa otra actividad. A mí me gusta mucho leer. Leo tanto papers quizá académicos que tengan que ver con mi carrera, pero también me gusta leer cosas que no sean nada académico. Me gusta leer ciencia ficción, cosas de fantasía, me gusta mucho Harry Potter, cosas de este estilo, porque leer también me desconecta de mi teléfono, me aísla del momento, puedo adentrarme a otros mundos que quizá no es mi realidad, pero me puede entretener. Hablando un poco sobre cómo es un día en la academia, esa energía que rodean a ustedes, hablando un poco sobre eso, descríbelo. No, somos un equipo bastante joven, entonces siempre estamos haciendo bromas, haciendo chistes. Cada vez que llegamos aquí nos saludamos, estamos riendo. Incluso a veces tenemos compañeros que aún están en la escuela, entonces ayudándolos, viendo de tienes que hacer tarea, qué es eso, acordándonos de cosas que hacíamos antes. Pero al mismo tiempo, como siempre estamos haciendo relajo afuera, haciendo chistes, siendo una familia, cada vez que entrenamos nos buscamos ponernos las pilas, empujarnos cada uno a ser mejor. Si vemos que uno está como un fallo técnico chiquito, pero él no se da cuenta de, oye, corrige esto y hazlo. Y así también estamos vivos de corregirnos unos a otros para quizá mejorar nosotros, el entender la situación de combate y el que brindar un consejo al otro, él sepa que quizá hay un error que se puede modificar más fácilmente. Un equipo muy unido, siempre hacemos actividades afuera, celebramos los cumpleaños, siempre tratamos de estar juntos y pasamos la mayor tiempo de nuestro día juntos, así que hay que tratar de ser una familia, siempre están apoyarnos, porque al final de todo también somos los únicos que entendemos qué estamos haciendo, porque las personas, nuestros amigos de afuera, no viven la aventura de estar. Entonces, el poder tener a alguien que está viviendo lo mismo que yo, el que me entienda lo que está pasando, poder hablarlo y comprenderlo como familia. Y obviamente no puede faltar ese gran apoyo y soporte que es la familia. Sí, o sea, mi familia, mis padres me han apoyado desde el momento cero que quise hacer esto, y cuando empecé a pensar a participar en los Juegos Panamericanos, y la cosa se puso más seria, porque no es lo mismo prepararse para un Codicaer que prepararse para unos Juegos Panamericanos. Han estado para mí 100%, los entrenamientos, a veces he tenido que faltar a reuniones familiares o cumpleaños porque
Al final esto es bastante demandante y comprometido, pero siempre me han entendido, incluso a veces hasta hacen dieta conmigo cuando no podemos comer distintas cosas. Siempre han estado para mí y apoyándome. Cuando entras al tatami, ¿qué piensas? En dejar todo y no arrepentirme de nada. Ahora, ¿cuáles serían de pronto esas metas a corto y a largo plazo que tienes muy marcadas, muy presentes? Bueno, a corto plazo es hacer el mejor papel posible en los Juegos Panamericanos. También este año clasifiqué a los Juegos Centroamericanos. Es otra meta que tenemos en octubre, el poder dejar el taekwondo de Panamá como el mejor de la región de Centroamérica y tratar de competir en la mayor cantidad de eventos del ciclo deportivo. El primer ciclo deportivo que puedo hacer completo, entonces el poder participar y acumular los puntos lo mayor posible. Estás siguiendo la línea que han dejado otros taekwondistas y otras taekwondistas, el caso de Carolina, que ya está retirada, pero ahora te toca llevar tu propio estandarte. ¿Qué mensaje le darías a esos niños, sobre todo a esas niñas que, así como tú te enamoraste del deporte a los 4 añitos, de pronto sientan que quizás en el taekwondo se encuentren ese espacio que tanto buscan? Que yo les diría que si quieren hacer algo, no lo duden. O sea, al final siempre hay gente que va a criticar lo que quieras hacer, porque siempre alguien tiene una opinión. Pero si tú de verdad lo quieres, inténtalo. Quizá no salga, quizá, wow, no quiero hacer taekwondo, pero voy a querer hacer fútbol. Probar cosas, intentarlos y esperar salga bien, salga mal, pero lo intenté. Es lo mejor que podemos hacer, no quedarnos con arrepentimientos de hubiera hecho eso o hubiera jugado esto. El poder intentar las cosas y así salgan o por de verdad te apasionen, comprometerte con eso, no dejar nada a medias. Si lo intento, intentarlo de verdad.